Como ya se determinó el voltaje de Thevenin y la impedancia de Thevenin, entonces lo que tenemos es que entre los puntos A y B del circuito eléctrico que se tenía anteriormente, ahora va a existir un circuito serie formado nada más por una fuente de voltaje que es el voltaje de Thevenin, que ya sabemos que es 60 más 60 y son volts, con una impedancia que conocemos como impedancia de Thevenin y que vale 30 menos 10 y son ohms. Ese sería el circuito equivalente y recuerden que el enunciado de Thevenin nos dice que cualquier circuito eléctrico se puede transformar en un circuito serie formado por una sola fuente de voltaje y una impedancia, o en su caso admitancia si estuviéramos trabajando con admitancias. Bueno, ya tenemos el circuito equivalente de Thevenin y ahora lo que tenemos que hacer es conectar la carga, porque en realidad nos pidieron calcular el voltaje entre los puntos A y B cuando existía una carga que era un inductor de 40 y este es el circuito que tenemos. Tenemos un circuito serie formado por impedancias en el cual hay una fuente de voltaje. Entonces lo que hay que ubicar es qué método podríamos trabajar y en este caso lo más simple es aplicar un divisor de voltaje para obtener el voltaje entre los puntos A y B. Entonces vamos a aplicar divisor de voltaje y podemos decir que el voltaje entre los puntos A y B, detalle, antes de realizar esa operación, recuerden que aunque vamos a aplicar un divisor de voltaje, tenemos que considerar la corriente que nos proporciona la fuente para saber si el voltaje que vamos a calcular es positivo o negativo. Como vamos a usar la fuente para el divisor, pues la corriente la determina la fuente, sentido convencional de más a menos, circula en sentido horario. Como nos están pidiendo calcular el voltaje de AB, sería la dirección de mi caída de tensiones de A hacia B. La corriente, cuando pasa por los puntos, va de acuerdo a la trayectoria que tiene. La corriente de la malla va de A hacia B. Quiere decir que como la corriente que nos proporciona la fuente va en la misma dirección que la caída de tensión que hay que calcular, el voltaje que vamos a obtener lo dejamos con su signo o, si lo queremos mencionar, positivo. Recuerden que todo divisor de voltaje siempre es una división y en el numerador siempre va la fuente, que sería en este caso el voltaje de Thevenin. Y como son impedancias, me dice que es la fuente por la impedancia o el elemento donde deseo calcular el voltaje o la rama donde deseo calcular el voltaje, que en este caso vale 40i. Entre la impedancia total. Como me quedan impedancias en serie, la total únicamente hay que sumar esas impedancias, que sería la impedancia de Thevenin más 40i. Si sustituimos datos, ya sabemos que el voltaje de Thevenin es 60 más 60i, la impedancia de Thevenin es 30 menos 10i, entonces haciendo operaciones nos queda que el voltaje entre los puntos A y B es igual a 80i, eso sería como número complejo rectangular, son volts. Si no les gusta verlo de esa forma, pues tenemos que el voltaje de Thevenin, o el voltaje, perdón, entre los puntos A y B es 80 cis de 90 grados y son volts. Serían las dos formas en que se puede representar el voltaje que nos pidieron, de forma rectangular o de forma en complejos imaginarios o en complejos polares. Y como se puede ver, nuevamente nos está dando el mismo resultado que se obtuvo por el método de mallas, por el método de intercambio de fuentes y por el método de superposición. Y no tendría que ser uno diferente porque no hemos cambiado de circuito. Lo único que hemos realizado es emplear un método diferente para obtener el voltaje entre los puntos A y B.